¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Espero de que todos ustedes estén muy bien. Y bien, para comentarles rápidamente, estoy dejando siempre en cada descripción del video el enlace de invitación de Discord para los que deseen unirse. Si es que necesitan alguna ayuda, si es que necesitan ayuda para hacer algún glitch, siempre ustedes son bienvenidos, recuérdenlo siempre. Para los más nuevos también, la comunidad va creciendo poco a poco y le doy gracias por eso a cada uno de ustedes. También para comentarles, hace un par de días pude streamear las primeras partes de lo que viene a ser el modo historia en el modo PC. Yo creo que fue bastante bien, ya que la calidad fue la que esperaba. Y también lo voy a comunicar si es que alguno de ustedes quiere unirse para la próxima. Y estar presente también, ya que eso ayuda a que podamos llegar a muchas más personas. Y bueno, cualquier comunicado lo haré por Discord para poder tratar de pasar la siguiente parte. Y también esperando de que todos ustedes disfruten. Y bueno, muchachos, ahora, en lo que viene a ser el video de hoy, yo creo que es un video bastante genial, ya que podemos explicar lo que viene a ser parte de los videos que ya venía haciendo antes acerca de los eventos del modo libre. Una explicación también para los más nuevos, para que ustedes puedan saber qué tipo de armas pueden llevar, qué tipo de estrategias les podría recomendar para que ustedes puedan ganar este tipo de eventos. Y bueno, en esta ocasión estamos hablando del evento que se llama Tiroteo Dorado. Es un evento bastante famoso, yo creo que en el mundo de Red Dead Online muchos de los jugadores lo pueden conocer, pero tal vez muchos de los jugadores nuevos no. Es un evento bastante simple en la cual nosotros debemos llevar una armadura que aparece en medio del mapa, ya lo iré mostrando. Cuando nosotros cogemos esta armadura, lo único que debemos de hacer es derribar a otros jugadores y cada derribo que nosotros logremos hacer va a ser un punto para nosotros. Así que en cada tiro va a contar mucho el puntaje que nosotros obtendremos. Algunas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta es de que cada vez que nosotros llevemos esta armadura, nosotros no podremos recargar el Dead Eye, así que debemos tener mucho cuidado. Debemos llevar las armas correctas y también saber cómo es que nos podemos mover a través del mapa para poder cuidar nuestro Dead Eye y para que nosotros podamos tenerlo casi en la mayoría del tiempo. No podemos usar tónicos tampoco y cada vez que nos disparen va a ser un daño que va a tener un poco de tiempo para poder recuperarse. Así que, dicho eso, voy a mostrarles qué tipo de armas yo les recomiendo usar y también un video en la cual ustedes pueden ver el evento y puedo ir explicándoles algunas cosas. Y bien, muchachos, miren, las mejores armas que yo les recomiendo llevar: el revólver Navi, ya que es un revólver que tiene bastante precisión, está bastante bien, funciona bastante bien también. La escopeta, usualmente yo lo tengo en perdigones, siempre utilizo perdigones cuando tengo a los jugadores cerca. Y es una forma en la cual nosotros podemos derribar cualquier jugador de una manera bastante rápida. Un plus a eso es que podemos también llevar incendiarias si es que vemos a otro jugador utilizando explosivas. Y si es que de alguna forma se nos acaban las incendiarias, podemos utilizar las postas explosivas, lo cual nos viene bastante bien también. La mejor arma que yo les recomiendo en lo que viene a ser la rapidez podría ser la Evans de repetición y la Lancaster de repetición, que son dos armas que funcionan bastante bien y que ayudan mucho en el juego. Ahora, para que nosotros podamos liberar lo que viene a ser la armadura de algún jugador que ya la tenga, les recomiendo mucho utilizar el arco mejorado con la dinamita, ya que es la manera más rápida de poder liberar la armadura de cualquier jugador que la pueda tener. Con esas 4 armas nosotros podemos tratar de cuidar también nuestro Dead Eye en lo que nosotros también llevemos la armadura, lo cual a nosotros eso nos ayuda a que podamos resistir mucho más los encuentros con otros jugadores. Lo que viene a ser el atuendo del castor es un atuendo que no funciona en este tipo de eventos, ya que al nosotros llevar la armadura reemplaza nuestro atuendo, así que no importa mucho. Mientras llevemos la armadura no va a pasar nada, nos protege
mucho lo que viene a ser el rostro, la cabeza y los tiros en general de otros jugadores, así que no tengo alguna recomendación en ese sentido. Y bueno, dando un resumen de las recomendaciones que ya les estaba dando, cada arma tiene un propósito. Cada vez que nosotros tengamos el Dead Eye muy bajo, podemos utilizar incendiarias, solamente un tiro a algún jugador y luego rematamos con las Navi desde la cadera. Eso ayuda mucho y nos va a hacer recuperar Dead Eye en lo que tenemos la armadura. Si es que ya no tenemos forma de rellenarlo otra vez, ya que no podemos utilizar tónicos, podemos hacer lo que vamos a ver en el video de demostración para que ustedes puedan ver cómo es que yo lo hago también. Como ya les comentaba, el arco para poder liberar lo que viene a ser la armadura. Algo muy importante a tener en cuenta es de que cuando nosotros tenemos la armadura por primera vez o otro jugador por primera vez, tenemos más o menos unos 5 o 7, 8 segundos en los cuales el jugador es completamente inmortal. Así ustedes le arrojen 5 dinamitas, no van a poder derribar a ese jugador en los primeros 7 segundos. Así que algo muy recomendable es que si es que algún jugador toma esta armadura, esperen al menos unos 10 segundos y recién disparen para poder asegurar su derribo de ese jugador. Y bueno, ya les comentaba, la Lancaster de repetición ayuda muchísimo. Si es que ustedes aún siguen practicando, les recomiendo hacer tiros al cuerpo del jugador con la munición express, ya que tiene el mayor daño posible. Y bueno, ahora mismo vamos a pasar al video para que ustedes puedan ver cómo es que funciona todo en medio del evento. Y bueno, espero lo disfruten. Y ahí obviamente les voy a dar algunos tips y algunas cosas que yo les recomiendo mucho hacer a ustedes. Y bien muchachos, como vemos aquí iniciamos. Podemos ver de que acomodo el tónico y la dinamita que vamos a utilizar después. Tratando un poco de poner la bala en el arma. Trato de apuntar ahí a un jugador. Y lo logramos hacer rápidamente. Siempre activando el Dead Eye después de apuntar. Para que no perdamos tiempo y no se consuma. Podemos ver de que apunto 2 veces también. Eso ayuda mucho. Cuando tenemos algún encuentro con algún jugador. Ahí tratamos de buscar al otro. Trato de apuntar muchas veces para que el autoapuntado me ayude también. Arrojo una dinamita, pero no pasa nada. Hay uno que me está apuntando desde arriba. Y lo vencemos rápidamente. Me coloco el sombrero otra vez. Y vemos que el otro jugador se empieza a asomar poco a poco. Trato de no esperar mucho allí, ni tratar de buscarlo porque hay mucha maleza. Lo único que les recomiendo a ustedes es alejarse un poco más, ya que eso nos ayuda a que podamos tener un poco más de rango y de espacio y de distancia también para que podamos derribar a este jugador. Ahí vemos que apuntamos 2 veces y logramos bajarlo, así que seguimos buscando. Aún el evento no empieza, en esta ocasión fue en Saint-Denis. Es un espacio bastante chico y es muy complicado jugar allí. No es de mis favoritos, pero como vemos se puede llegar a jugar bien. Ahí vemos que ya se activó, así que nos acercamos rápidamente. Primero derribamos a ese de allí y ya tenemos la armadura puesta en nosotros. Recuerden que cada que tengamos la armadura vamos a ser inmortales. Así que como vemos, ahí no le bajé nada de vida. Ahí trato de evitar una boleadora y lo derribamos rápidamente. Ahí trato de arrojar dinamita cada vez que los jugadores se acercan y eso me da un poquito de tiempo para poder derribarlos también. Tiro otra para ver si el otro jugador se quiere acercar. Ahí vemos de que me acerco y ya está utilizando explosivas, así que lo logro derribar igual. Y bien, ahí tenemos otro y otro y limpiamos la zona tirándonos para el suelo también. Recuerden que eso es muy importante. Tirarse al suelo evita que el autoapuntado nos llegue a nosotros. Y vemos que ahí mi Dead Eye ya se está acabando, así que trato de tener un poco más de cuidado y usar la escopeta de cerca.
Ahora este jugador que vemos coge la armadura y, como ya les había comentado, es inmortal. Completamente cualquier bala que nosotros le demos no le va a hacer nada. Así que logra derribarme. Y trato de, otra vez, moverme hacia donde tengamos la armadura. Siempre debemos de estar atentos a nuestro radar para que podamos ver qué jugadores tenemos cerca. Como vemos, ahí estoy cerca de uno. Trato de buscar dónde está ese jugador con la armadura, pero no lo logro encontrar. No pierdo mi tiempo. Así que me voy tratando de encontrar la otra. Ahí derribamos a otro jugador. Como vemos, está utilizando lento pero seguro. Lo mejor es apartarse un poco y tratar de volver con incendiarias para derribar mucho más rápido a ese jugador. Vemos que me disparan por la espalda. Trato de usar el arco con dinamita, ayuda mucho. Y vemos que otro jugador lo logra derribar. Entonces ahora mismo nos aproximamos a tomar la armadura otra vez, que es lo más importante. Vemos que antes de eso he recargado el Dead Eye para que nos ayude a nosotros a poder tener la barra completa. Vemos que apuntamos 2 veces y derribamos al otro jugador. Ahí a otro. Y como vemos, mayor cantidad de derribos que nosotros hagamos va a ser mucho mejor. Vamos a poder obtener más puntos. Vemos que ahí teníamos a otro atrás. Me tiro para atrás para que nosotros podamos tener vía libre. Y como vemos, ese jugador utiliza explosivas. Así que, como ya sabemos, jugador que utilice explosivas, utilícenlo también. Vemos que ahí tenemos a uno en la parte de arriba. Trato de rodear un poco, pero no atacar directamente. Me acerco, veo que viene otro por la derecha, así que me aparto un poco. Y bien, digamos que este jugador venía con 2 escopetas y, como vemos, una o un solo tiro con incendiarias y luego rematamos con las revólveres disparando desde la cadera, o sea, solo presionando R2. Vemos que ya liberamos toda la zona. Recuerden, siempre dando la espalda cada vez que nosotros querramos apuntar. Damos la espalda y apuntamos a la cabeza. Eso nos da un poco de tiempo para poder hacerlo. Listo, ahí vemos que apuntamos, disparamos y nos tiramos hacia el suelo. Ahí tenemos la armadura. Trato de apuntar para poder tener el auto apuntado en ese jugador, pero no lo veo. Vemos que hay otro por allá. Arribamos a uno, a otro. Y a ese de allí también. Como vemos, tirarse para el suelo es lo más importante. También teniendo cuidado, ya que no podemos recargar tónicos mientras llevemos la armadura. Entonces ahí tenemos a otro jugador. Lo derribamos siempre agachados. No traten de disparar estando parados, no funciona bien. Ahí trato de apuntar, trato de cubrirme un poco. Apunto y lo derribamos. Como vemos, la parte de mi Dead Eye ya no tengo mucho, así que debemos de tener un poco de cuidado. Lo mejor que podemos hacer es utilizar la escopeta y rematar con el revólver. Ahí vemos que trato de utilizar la escopeta, pero apunto mal. Como vemos, ese jugador trata de jugar un poco con el poste para cubrirse mejor, pero logramos darle y rematamos con la revólver. Un poquito corto de Dead Eye y también de vida, y fallamos. Recargamos otra vez tónico de Dead Eye y también para recargarlo completamente, la salud también. Y volvemos para poder recuperar la armadura otra vez.
El problema de este mapa es que a veces aparecemos muy lejos y para encontrar un jugador es un poco difícil. Pero aún así es un poco divertido. Lo único malo es que nos la pasamos corriendo todo el rato. Ahí vemos que apunto y libero la armadura mucho más rápido con el arco, lo cual ayuda mucho. No trato de usarlo todo el tiempo para obtener puntos, obviamente, solamente es para liberarlo más rápido, ya que el juego demanda ser rápido, al menos este evento. Y bien, como vemos, ahí acabamos. Fue bastante bien, estuvo genial, muy divertido. Y como vemos, terminamos el evento ganándolo. Suele ser o suele pasar que podemos encontrar, como ya les comentaba, grupos más grandes, puede ser un poco más tedioso, pero aún así es posible si es que armamos bien nuestra estrategia. Espero de que les haya gustado el evento. No olviden dejarme sus comentarios, qué les parece, si les ha ido bien a ustedes. Y bueno, estaré leyéndolos a todos. Y bien muchachos, este sería el video de hoy, hablando un poco de los eventos PvP, como ya lo había hecho antes con el Rey del Castillo, también con Manos Frías y ahora con Tiroteo Dorado. Espero de que lo hayan disfrutado así como yo también lo hago para todos ustedes. Y un poco aclarando cómo es que funciona todos los eventos PvP, ya que el juego o en general no nos da cierta información de lo que debemos hacer, pero para eso aquí estamos, para poder aclarar ese tipo de dudas. Y bueno, para recordarles muchachos, si es que les gusta el contenido, no olviden dejarle un like y también suscribirse si es que aún no lo han hecho, también dirigido hacia los más nuevos, para poder traer nuevo contenido, ya que eso ayuda muchísimo a poder llegar a muchas más personas y para poder seguir creciendo todos juntos. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por su apoyo. Y bien, nos vemos muchachos en un próximo video.